Me llamo Andrés, tengo 32 años y llevo más de 5 haciendo guardias en fincas del oriente antioqueño. No vine a contar cuentos, trabajo para pagar cuentas, no para inventar sustos. Pero hay noches que te cambian la manera de caminar por la casa cuando apagas la luz. Les comparto esto porque no quiero que lo tomen como espectáculo, son recuerdos que todavía me despiertan a medianoche. Si te interesa escuchar hasta el final, te pido que te quedes con paciencia, te suscribas y actives las notificaciones para no perder los próximos testimonios. Dale like si algo de lo que cuento te toca y respeta las historias compartidas con un comentario si alguna vez te pasó algo similar. Mi turno inicial en la hacienda era simple: vigilar la casa grande, chequear las entradas y asegurarse de que la procesadora de café estuviera cerrada. La casa principal tiene un corredor largo, madera vieja y puertas que siempre crujen como si jararas la espalda de un anciano. La primera noche que dije, esto es raro, no pasó nada de golpe. Fueron señales pequeñas que el cansancio puede justificar. Un susurro en la cocina, una puerta que parecía haber quedado abierta y yo juraría que la cerré. La finca pertenece a una familia que conoce sus propias historias. El vigilante de día me habló en tono de broma sobre los que quedaron en el patio, y yo me reí para no parecer ignorante. El olor del café tostándose, la humedad de la montaña y el viento que baja de la quebrada marcaban el paisaje. Yo patrullaba con linterna y radio, la linterna siempre me acompañaba, la radio con la que me comunicaba con la caseta de portería. Una madrugada, al volver de la ronda de la procesadora, vi huellas frescas en el barro junto al granero. No era temporada de trabajo, nadie podía haber pasado por allí en esa hora. Pensé que alguien había entrado a robar, que eran campesinos buscando abrigo. Puse la linterna sobre las huellas, eran pequeñas, de una pisada arrastrada, la suela despareja, como si la persona hubiera caminado con algo atado en la pierna. Me acerqué y oí un crujido detrás del corredor. La linterna encendió el perfil de una figura que se marchó en la penumbra. Me quedé paralizado. Llamé por radio. ¿Tuviste movimiento? El silencio fue la respuesta. Intenté racionalizar: animales, un trabajador que se quedó. Revisé el galpón y no había nadie. Lo que me siguió fue la sensación de que esa noche algo recorría la casa. La linterna falló. Al principio pensé que era batería, pero después de reemplazarla 2 veces, volvió a parpadear en el mismo pasillo, justo donde el corredor hace una curva y queda una sombra húmeda por la condensación. Sentí un frío que me subió por la espalda. No era el viento de la quebrada, era como si alguien respirara cerca. Escuché un golpe seco en el cuarto de telas, un toque único, pesado, seguido de un susurro que no alcanzo a repetir porque aún me tiembla la voz al recordar. Hablé con doña Marta, la cocinera, a la mañana siguiente. Me dijo que, hace años, hubo un capataz que murió en la época de los contratistas, que mucha gente trabajó sin descanso y dejó historias. Lo dijo con respeto, casi en voz baja. Aquí quedaron vidas marcadas, muchacho. Empecé a pensar en la posibilidad de que lo que vi eran memorias de la finca que no se apagan. No quiero inventar. Al principio traté de dormir en el cuarto de la caseta, pero las noches me comían. Las lámparas prendían y se apagaban en secuencias extrañas. La radio a veces soltaba apenas fragmentos de canciones antiguas, no de las que pongo yo. Y en el amanecer encontré en el corredor uno de los collares que tenían en la sala principal. Una pieza vieja, con cuentas de madera, que había visto en la vitrina de la sala cuando hice inventario para la familia. Nadie podía justificar cómo llegó allí. El clímax ocurrió en una noche de lluvia. El techo repicaba, todo el mundo dormía y en la cocina se escuchó un golpe seco. Una mesa que cayó, platos que se rompieron. Salí disparado con la linterna, los pies sobre el suelo mojado. Al cruzar el corredor sentí un viento cortante que me empujó hacia atrás, como si algo grande hubiese pasado frente a mí en un suspiro. Vi manos en las ventanas empañadas, como marcas que se deslizan. La linterna mostró contornos, una figura encorvada con cadenas imaginarias, o tal vez era mi mente. Grité por radio, la voz me salió sin aliento. Nadie respondió. Esa noche recogí los platos rotos y, antes de que amaneciera, exponiendo mi cansancio y vergüenza, renuncié por 2 semanas.
Volví porque la finca me pagaba bien y porque hay algo en esos lugares que te atrapa más que el miedo, el deber y la nostalgia. Hoy, cada vez que paso por un corredor de madera viejo, la sensación vuelve. No digo que sea un fantasma vengativo, digo que hay memoria en la tierra y que nosotros, los que cuidamos, somos testigos involuntarios. Si alguna vez alguien me pregunta si creo en espíritus, respondo, no lo sabía hasta que los vi caminar en silencio por donde nadie debería andar. Esto es solo una de muchas noches que pasé en la finca, y lo que siguió tiene otra forma y otro nombre. Me llaman Pepe en el barrio, tengo 40 años y he sido vigilante en tiendas y depósitos de Caracas por casi 15. Trabajar la noche en un depósito grande te vuelve observador. Los estantes devoran la luz, los pasillos suenan como cañones de cartón cuando sopla el aire acondicionado. La tienda donde hago turno está en una avenida que nunca duerme, durante el día, pero a las 2 de la mañana se vuelve una cáscara. Mi labor es revisar que nadie entre, que los montacargas estén apagados y chequear las cámaras. La primera vez que noté algo extraño fue una madrugada en que la alarma sonó por un instante, apenas un pitido, y se volvió a callar. Revisé las cámaras y vi en la pantalla una sombra que corría entre estantes, como si buscaba algo. Fui al pasillo y no había nadie, los paquetes estaban en orden. Pensé en ladrones y en la presión del trabajo, en la falta de sueño. Pero después de varias noches, la sensación se hizo un patrón. Escuchaba pasos cuando no había nadie. La sirena del camión que suministra mercancía sonaba sin razón. Y de pronto, algunos productos aparecían fuera de lugar, como si alguien hubiese mirado y tocado y los hubiese dejado pensando. Los compañeros de la noche comentaban en voz baja. El mayor del turno, un señor de voz rasposa llamado Héctor, me dijo que allí, en la década de los 70, el lugar era un taller donde trabajaban muchos peones en condiciones duras. Que hubo accidentes, que hubo mujeres y hombres que murieron jóvenes y quedaron en la memoria del barrio. Lo dijo en tono de broma para no asustarme, pero sus ojos estaban serios. Empecé a cuestionarme si lo que vivíamos era un eco de esas jornadas. Una madrugada, al deslizarme por el pasillo 7 con la linterna, sentí un olor fuerte a aceite quemado y a tabaco rancio. Ese olor no tenía que ver con la mercancía. Era como si alguien hubiera encendido un cigarro imposible. Me agaché para levantar una caja que había caído al suelo. La caja rodó con un golpe seco. En la penumbra vi, junto a la caja, una marca como de mano en la estantería. Un rastro de polvo que mostraba dedos. No había lógica de cómo pudo quedar ahí, a esa altura. Toqué la marca y la intensidad del frío me subió por el brazo. Algo me llamó por mi nombre, pero no fue una voz humana. Fue una presión en la cabeza, un susurro que me dijo, «Vete». Me quedé congelado, respirando con la boca seca. Ese mismo turno, la cámara del pasillo 12 quedó con estática, y en el monitor apareció la silueta de una figura con ropas de otra época. No pude describirla con claridad, solo que no parecía de nuestro tiempo. Llamé a seguridad y me dijeron que revisara todo y registrara el incidente. Lo hice, como se hace con cualquier anomalía. Protocolizamos, firmamos, pusimos el informe en la carpeta. Pero en la noche seguí sintiendo que alguien me observaba desde el extremo del pasillo, donde las cajas acumulaban memoria. Lo que me obligó a creer ocurrió cuando, durante el cierre, una compañera nueva, Juliana, me confesó que veía a una mujer bajar por las escaleras del depósito y quedarse en el primer peldaño, mirando hacia la puerta con las manos juntas. Nadie más la veía, pero Juliana se había sentado y no quiso volver a pasar por ese tramo sola. La administradora jefe nos pidió discreción para no alarmar a los clientes. Nos pagó una madrugada extra para que la rotación fuera más rápida. A veces, la administración prefiere que los fenómenos no salgan de los informes para no dañar la reputación. Yo empecé a registrar todo en mi libreta para no olvidar. La noche que lo comprobé, fui testigo de un fenómeno que no supe cómo encuadrar. Una pila de cajas cayó en el pasillo central sin que nadie la tocara. El golpe resonó como una detonación. Corrí hacia allí y alguien me alcanzó por el hombro. Fue Héctor, jadeando. Juntos vimos, clavado en el suelo,
un par de huellas pequeñas de tierra que se dirigían hacia una caja abierta donde colgaba una prenda antigua. La prenda tenía un olor a lavandería de otra época, como si hubiera pasado años guardada en un baúl. Héctor me miró y dijo en voz baja: «No es solo cuento, mi pana». No sentí terror con la facilidad con que lo describen en películas, sentí respeto y una necesidad de guardar silencio. Con el tiempo aprendí a no llevar la radio encendida en el pasillo, siempre había un zumbido que se parecía a una canción de cuna vieja. A veces, al hacer inventario en la mañana, encontraba monedas antiguas entre las bolsas de plástico o botones ajenos a la mercancía moderna. Empecé a buscar en archivos y encontré menciones de trabajadores que murieron en incendios y derrumbes, de jornadas interminables. Lo más perturbador no es que aparezcan cosas, es la evidencia de que la historia laboral deja marcas. Decidí, junto con Juliana, poner unas flores en el rincón donde apareció la prenda antigua y pedir que la vida que hubo allí fuera recordada con respeto. Desde entonces, la prenda no volvió a moverse. No pretendo decir que el depósito está lleno de espíritus hostiles, más bien conviven huellas que a veces se manifiestan como ruidos o cambios de olor. Aprendí a respetar esos rincones, a dar espacio a lo que no entiendo. Seguir trabajando no es valentía, es aceptar que hay cosas que no explico y aún así cumplir con mi deber. Eso también me mantiene despierto. Me llaman Lucía, soy guía nocturna en un museo de México dedicado a culturas prehispánicas. Empecé como practicante, atendía vitrinas y cuidaba que la sala no quedara sola. Con el tiempo me pidieron cubrir turnos nocturnos por restauraciones. El museo tiene salas con piezas antiguas, estatuillas, textiles y un silencio que pesa más que cualquier ruido urbano. Las vitrinas reflejan luz y si te quedas mirándolas parecen parpadear. Recuerdo la primera madrugada que sentí que algo me observaba. Estaba haciendo el chequeo de las vitrinas de cerámica y el eco de mis pasos me devolvía una conversación que no dije. En el salón central había un olor tenue a copal, aunque no había rituales ni visitas esa noche. Puse atención a mi respiración y al corazón, intentando comprobarme con lógica. Tal vez era que mis sentidos estaban saturados por las visitas del día, por la emoción de las piezas. Pero el aroma volvió, y junto a él el sonido de un hilo de tela arrastrándose por el suelo. Una figura se reflejaba en la vitrina de la sala norte. No era una proyección real. Cuando me acerqué, no había nadie detrás de mí. La figura parecía llevar un collar con cuentas y una tela enristrada alrededor del hombro, algo que recordaba a indumentarias antiguas. No pude distinguir rasgos, era más una presencia que un cuerpo. Me quedé congelada. La linterna tembló en mi mano. Respiré despacio y recordé las instrucciones de seguridad. No correr, mantener la calma, llamar al guardia de planta. Llamé por el intercomunicador. Mi voz sonó rara, como si alguien tirara de ella. Los conservadores me explicaron, de manera institucional, que algunas piezas generan una carga emocional fuerte porque fueron vinculadas a prácticas funerarias o conmemorativas, que a veces los espacios conservan lo que podríamos llamar memoria de uso. Lo entendí como una explicación profesional, pero no como respuesta a lo que sentí. Los relatos de colegas hablaban de pasos que vuelven por las noches, de cavilaciones como si alguien revisara vitrinas de nuevo, de luces que se apagan en salas donde no hay fallas eléctricas. El clímax ocurrió en una velada de restauración. Habíamos llevado una caja con textiles delicados al taller y al desenvainarlos apareció un aroma a tierra húmeda y un sonido que no era mecánico, un susurro coordinado que por su ritmo parecía una respiración colectiva. Uno de los restauradores, muy profesional, me dijo que sentía que nos miraban trabajar. Esa noche, al cerrar la sala, una campana pequeña sonó sola en el estante de herramientas. No tenía cuerda, no tenía pilas y la mesa no estaba vibrando. Al principio pensé que alguien más había entrado. Luego imaginé corrientes de aire. Abrí la puerta y no había corriente, solo el silencio y la campana temblando con un tintineo que moría lento. Lo más delicado fue cuando una colega, Ana, me pidió que le tradujera una inscripción en una pieza.
En la transliteración había símbolos que, según los conservadores, se asociaban a ofrendas a los muertos. Ana me dijo que, desde que trabajaba allí, en las noches había sentido a una mujer con el pelo recogido que se paraba en el umbral de la sala 3 y miraba sin moverse. Pensé en respeto y en memoria. No es apropiado ni justo convertir a esas presencias en espectáculo. Aquí hay historias de vida y muerte, de costumbres que no deben olvidarse. Decidí empezar a dejar, en las noches que tengo turno sola, una pequeña ofrenda simbólica, no ritual en sentido religioso, sino un gesto de respeto, una flor seca, un poco de tierra de la región, una nota que diga recordamos. Lo hago en voz baja y he notado, quizá por sugestión, que las vitrinas parecen menos inquietas, las luces fluctúan menos y el taller trabaja más sereno. No sé si es la ofrenda o es mi propia manera de calmarme, pero siento que la relación con las piezas cambió. Aprendí que allí conviven vidas anteriores y la nuestra, que no todo se explica y que el respeto es la mejor manera de acompañar la memoria. Termino este testimonio con la sensación de que los lugares guardan memoria y que a veces esa memoria reclama ser vista. En mi caso, el museo me enseñó a escuchar sin necesidad de nombrar lo que escucho, a ser responsable con el pasado que custodiamos. Y aunque no tengo todas las respuestas, me despierto sabiendo que hay historias que esperan ser atendidas con cuidado. Cada uno de nosotros, en su puesto nocturno, trazó una línea entre la incredulidad y la aceptación. No quiero que estas voces se lean como historias de terror sin carne humana detrás. Las huellas que mencioné están ligadas a vidas de trabajo, a jornadas que marcaron cuerpos y almas. Cuando digo que una casa, un depósito o un museo no se apaga, no me refiero a maldiciones, hablo de memoria. Lo que vi, lo que oí, me obligó a mirar hacia atrás, a pensar en la gente que pasó por esos lugares y en cómo deberíamos tratarlos ahora. Si estas historias te han hecho sentir algo, respeta a los que vivieron primero. Si tienes una experiencia similar, compártela con cuidado y sin juicio. Nos ayuda a entender que no estamos solos en la noche. La ofrenda se convirtió en una rutina silenciosa. Llegaba tarde, deslizaba la llave, encendía la luz roja del taller y, antes de tocar la primera tela, dejaba la flor seca, la nota y un puñado de tierra en la esquina menos visible del banco de trabajo. A veces la flor se doblaba, otras veces la nota amanecía un poco más arrugada de lo que yo la había dejado. No hice alarde, no conté a todos. Con Ana compartí lo suficiente para que supiera que no era teatralidad, era un método para sostenernos en lo que no podíamos nombrar. Una madrugada, mientras desmontábamos una vitrina para revisar las juntas y la goma que la sellaba, Marco encontró algo entre las tablillas del suelo. Un retazo de cuero curtido, endurecido por la humedad, con una costura desigual. Al principio pensamos que era un mero desperdicio del montaje antiguo. Marco sopló y el polvo se levantó como una pequeña nube argentina. El olor fue inmediato, algo de cera rancia y sal marina, y detrás, como una nota segunda, la misma tierra húmeda que tantas veces había escuchado en mis manos. Me acerqué. En el cuero, casi borrado por los años, había una inscripción a tinta, 2 iniciales y una fecha. Cuando se reconstruyó la sala oeste, encontraron todo tipo de restos, dijo Marco, con la voz típica de quien no quiere creérselo pero ya lo está haciendo. Papeles, botones, medallas, cosas que la gente dejó y no volvió a buscar. Ana recogió el retazo con guantes. Le dimos la vuelta y en el borde, cosida con puntadas torpes, había otra pieza, una etiqueta de tela con letras finas. La leímos en voz baja. Para M, con la esperanza de que recuerdes. No había más datos, pero la línea clavó algo en mí. No era un objeto profesional, era memoria íntima que había quedado atrapada en el mobiliario del museo. Abrimos el archivo de ingreso de fondos de la sala oeste. Las cajas de aquel lote venían de depósitos, legados y donaciones varias, y en la documentación había un currículum de adquisiciones con nombres, triángulos de procedencia y sellos de oficina.
Entre ellos apareció un nombre que conocía por los expedientes de restauración, una familia de trabajadoras textiles que habían entregado piezas a inicios del siglo XX. Empezamos a seguir el hilo con la paciencia de quien sabe que el silencio también responde si uno lo interroga bien. No hablé de espíritus con la jefa, le hablé de contexto, le hablé de trazabilidad, le hablé de la necesidad de devolver los objetos a su historia humana. Le propuse algo simple, identificar piezas asociadas a prácticas funerarias o domésticas y, cuando fuera posible, incluir en sus fichas testimonios de descendientes o comunidades vinculadas. Ella aceptó con reservas académicas, le gustó la claridad del estudio. Pero, como suele pasar en las instituciones, el estudio no siempre acompañaba la emoción de los turnos de la noche. En paralelo abrimos una vía con conservación preventiva y documentación. Enviamos solicitudes a los registros civiles, a parroquias y a asociaciones locales de tejidos. Enviamos correos a antropólogos y a los herederos que pudimos localizar. Hubo respuestas tibias, cartas escritas en tercera persona, recuerdos reclamando objetos perdidos, un par de fotografías que mostraban manos con agujas y mesas de fibra, rostros que no superaban la nitidez de una época. Ana se dedicó a eso con fervor. Cuando volvía de una visita a una vieja costurera en un barrio, traía en la bolsa hilos de colores y la certeza de que cada objeto tenía un relato posible. Fue entonces cuando, en una caja etiquetada Anamnesis S19, encontramos una libreta doblada. No era volumen de archivo, sino cuaderno de notas, con páginas que olían a madera y tinta antigua. Era un diario de obra, nombres, tareas, horarios, sanciones por llegar tarde. Pero en las notas del margen había versos cortos, frases que no encajaban con la frialdad administrativa. Hoy la tarde trajo niños que preguntaron por la mesa vieja. La señora M dejó una bolsita con tierra. No olvidar la campana de la sala 4. Bajo una de esas entradas, alguien había dibujado, con un trazo tembloroso, el perfil de una mujer de pelo recogido. No podíamos suponer que aquel cuaderno tuviese cualidades sobrenaturales. Sin embargo, la resonancia entre sus notas y nuestras experiencias nocturnas era demasiado exacta para desecharla como mera coincidencia. Decidimos leerlo en voz alta en el taller, con la luz cálida del flex y las manos cubiertas. Aquella sala, que tantas noches respiró con nosotros, pareció escuchar de otra manera, más atenta, menos opaca. Si esto fuera ficción, dijo Ana sin sonreír, diríamos que hay una narradora que no pudo escribir su historia completa, que alguien dejó pistas para que no la olviden. Pero no es ficción, respondí, son restos de trabajo cotidiano. La línea que hice entre respeto y curiosidad empezó a tensarse. Empecé a sentir una obligación concreta. Aquellas notas, aquellas costuras, las ofrendas que dejaba, todo eso pedía algo más que silencios solitarios. Pedía reconocimiento público. Pedía, tal vez, un rito colectivo que no fuera espectáculo, sino memoria compartida. Lo propuse en la reunión quincenal del equipo. Propuse que, en el marco de las jornadas abiertas al público, introdujéramos una sesión de escucha y testimonio. Un espacio para que quienes tuvieran recuerdos de las piezas pudieran traerlos y que el museo los registrara como parte de la ficha. Era una idea sencilla, permitir a la comunidad hablar y el museo, en lugar de solo exponer, aprender a recibir. La primera reacción fue ambivalente. La administración temía apelaciones emotivas que desdibujaran la rigurosidad de las colecciones. Algunos colegas temían que todo derivase en folclore. Otros, entre los restauradores, se mostraron entusiasmados. La conservación no es solo técnica, es cultural. La noche antes de presentar la propuesta, sentí una inquietud que no era miedo sino expectativa. Me quedé hasta las 2, ajustando diapositivas, pensando en palabras que no sonaran a sermón. Al apagar las luces y cerrar, la linterna tembló otra vez en mi mano. No sentí la presencia como amenaza, sentí que había una espera, una pausa que quería ser ocupada con algo que no fuera indiferencia.
El día de la jornada comunitaria, el museo abrió las puertas a voces que a menudo no figuran en los catálogos. Una mujer mayor que vino con una caja de retazos, un joven que trajo la fotografía de su abuela cosiendo frente a una ventana, una pareja que contó cómo el ajuar de la familia había llegado al museo tras una inundación. Escuchamos con el micrófono abierto y con la grabadora apagada. Preferimos la atención a la exhibición. Hubo silencio, risas y la tristeza de las pérdidas que no se recuperan. Al final, colocamos un cuaderno de testimonios junto a la vitrina. No era una instalación artística, era un gesto de archivo vivo. Esa noche, al cerrar, Ana me hizo un gesto que todavía tengo grabado. Apoyó la mano sobre la vitrina de la sala 3 como si quisiera sostener la memoria misma, no el vidrio. La flor que dejé antes de salir había sido colocada en otro ángulo, sin que supiéramos por quién. Al día siguiente comprobamos que un grupo de visitantes nocturnos, voluntarios de un taller de historia oral, habían decidido dejarla ahí después de un recorrido. La ofrenda había salido del taller al público y había vuelto con más ojos. Con la evidencia documental que habíamos reunido, fichas, fotografías, testimonios y la libreta doblada, elaboré un breve informe. No era una denuncia, ni un ensayo académico, era una invitación, una guía para humanizar la manera en que el museo trataba las piezas con antecedentes de uso doméstico o funerario. Propuse que se añadieran etiquetas con pequeñas notas de contexto humano, que se permitiera a visitantes asistir a talleres donde tocar tejidos bajo supervisión, que se creara una caja de restitución simbólica cuando no fuera posible devolver objetos a sus familias. Propuse, también, un código interno para las noches, modos mínimos de comportamiento frente a las piezas que pedían respeto. La jefa leyó el informe con la seriedad que exige lo institucional. No prometió la luna, pero dijo que llevaría la propuesta al comité de ética. Fue suficiente para que algo cambiara. El museo comenzó a moverse, no solamente en rutinas, sino en conversación. Y la conversación, en una institución, ya es un movimiento. Sin embargo, no todo se resolvió con protocolos. Hubo quienes, en el archivo, encontraron resistencias. Legatarios que reclamaban la inviolabilidad de las fichas. Donaciones cuyo origen era nebuloso. Un día, en la mesa de reuniones, alguien pronunció la palabra riesgo, como quien advierte una falla administrativa. Nos dijeron que humanizar podría implicar costos legales, retratos que la gestión no estaba preparada para asumir. Comprendí entonces que la memoria no es solo emocional, es política, está tejida en las tramas del poder y de la ley. Una madrugada, mientras repasaba la libreta, noté una hoja suelta dentro de un sobre olvidado en la última caja. Era una carta, escrita a mano, que nunca llegó a su destinatario. En la letra menuda, alguien pedía perdón por no haber protegido una pieza, por no haber acompañado a una trabajadora que murió sin ceremonia digna. No era una confesión espectacular, era un lamento breve, humano, con la firma de un capataz que ya no existía. La carta me atravesó de un modo que ninguna campana había logrado, porque contenía arrepentimiento explícito, la clase de humanidad que exige una respuesta. Decidí que no bastaba con registrar, había que reparar. No reparaciones grandiosas, gestos concretos. Empecé a coordinar con una pequeña organización vecinal para organizar una ceremonia íntima, no religiosa, no teatral, donde se reconocieran las personas que habían trabajado, cosido y cuidado aquello que ahora formaba parte de colecciones. Pedí a los voluntarios que prepararan fichas con los nombres que pudimos recuperar y que trajeran flores, relatos y sobre todo silencio. La noche de la ceremonia fue una de las pocas en que invité a todas las voces, administrativos, restauradores, vecinos, familiares de donantes. No hicimos nada ostentoso. Leímos los nombres que la libreta permitía reconstruir. Colocamos la carta en un sobre transparente y la pusimos junto a la bolsita de tierra que había dejado Ana en la sala 3. Hubo una pausa larga, meditativa. En un momento dado, alguien cerró la puerta principal, y sentí que la madera exhalaba un sonido profundo, como si la casa misma aceptara la lectura. Al salir, en la explanada, alguien dejó 3 piedras sobre el umbral. Eran piedras pequeñas, lisas, con marcas de arena. No sé quién las colocó, no pedí explicaciones. Las dejamos allí.
Al día siguiente, una secretaria comentó que había sentido un alivio inusual en la noche. Las luces no titilaban y la campana de herramientas no se movía. No puedo asegurar que la ceremonia resolviera lo que llamábamos presencia. Sí puedo decir que cambió la atmósfera de responsabilidad. Aún así, lo que más se fue imponiendo en mí no fueron los signos, sino la certeza de que el museo era y debía seguir siendo un espacio de cuidado. Cuidado por los objetos y cuidado por las memorias humanas que los atravesaban. Cuidado por los trabajadores que pasan al margen de los catálogos y por las familias que no siempre llegan a reclamar. Al cabo de unos meses, la administración aprobó una versión piloto del protocolo humano. Etiquetas con testimonios breves, una caja de restitución simbólica y la posibilidad de consultas comunitarias en horarios programados. No era una revolución, pero era un germen. Para mí fue suficiente para seguir escribiendo notas en mi libreta mental, para dejar flores secas en noches frías y para seguir preguntando a las piezas qué historias aún necesitaban ser escuchadas. Todavía hay vitrinas donde el vidrio mantiene su distancia, vitrinas que resisten la idea de que detrás de cada objeto hay una vida concreta. Pero también hay corazones institucionales que han comenzado a latir de otra manera. Caminando por los pasillos, a veces creo oír pasos que no me pertenecen, no como amenaza, sino como recuerdo que vuelve para comprobar que seguimos siendo responsables. Pienso en la mujer de pelo recogido que Ana nombró tantas veces, pienso en la letra menuda de la carta, pienso en la señora que trajo su cofre de costura y al contarnos su historia nos devolvió, sin darse cuenta, una pieza de su hogar. Me pregunto qué pasará cuando deje de tener turnos nocturnos. Me inquieta la idea de no ser parte de ese ritual de escucha cotidiano. Pero sé también que la semilla ya está plantada. Otros han aprendido a dejar flores, a preguntar en los archivos, a anotar nombres. El museo, en ese sentido, aprendió a ser menos museo y más casa. Esta es mi forma de decir que no necesitamos apariciones para recordar. Necesitamos actos, pequeñas prácticas de reconocimiento que obliguen a mirar a la historia de frente, que no conviertan a los muertos en espectáculo ni a los vivos en simples custodios. Aprendí a trabajar con ese límite, conservar sin apagar, escuchar sin dramatizar, respetar sin invisibilizar. Anoche, antes de cerrar, encontré a Ana de pie en la sala 3, la mano sobre la vitrina. Me miró y no dijo nada. Compartimos un silencio largo y después, con una voz que era mezcla de cansancio y ternura, me dijo: «Veo menos sombras desde que la gente viene a contar». Le respondí con una sonrisa que no alcanzó a ser alegría completa, pero que era verdad. En el taller, la libreta sigue abierta en la última página. A veces, cuando la leo, siento que recién entonces las notas cobran compañía. No estamos solos con la memoria nos acompaña. Queda mucho por hacer, fichas por revisar, familias por encontrar, políticas por cambiar. Pero el trabajo nocturno me enseñó algo sencillo y potente, que la memoria no reclama posesión, sino cuidado, y que, si nosotros como custodios fallamos en eso, el peso de la historia sigue reclamándonos de maneras que no siempre entendemos. Cerré la puerta, apagué la luz roja del taller y dejé una última ofrenda sobre la mesa. Una flor seca, una nota breve y la certeza de que seguiré escuchando. Caminé por los pasillos con la sensación de que, en alguna parte, alguien que había cosido, lavado y guardado objetos durante generaciones sonreía sin pronunciar palabra. Y esa sonrisa no necesita ser vista para reconfortar. Seguí mi camino hacia la salida, pero al pasar frente a la sala 4, noté que la pequeña campana que tantas noches nos había hecho callar estaba quieta, exactamente en su lugar. Me detuve. No esperé un signo, solo agradecí en silencio, como quien cierra un libro que ha enseñado a leer de otra manera. Salí del museo con la chaqueta apretada hasta el cuello. El aire de la madrugada cortaba diferente ahora, menos hostil, más limpio de ruidos.
A lo lejos, la silueta de la ciudad aún brillaba con sus luces amarillas. Atrás, las alas dormían con la calma que dan las rutinas bien aprendidas. No volví la vista hasta cruzar la esquina, no por superstición, sino por respeto a ese halo de trabajo que dejaba atrás. Cada noche cerrada era como un duelo breve y fecundo. Al día siguiente, la respuesta llegó en forma de mensajes y gestos pequeños. Una voluntaria nueva que había empezado gracias a las consultas comunitarias trajo una caja con cartas antiguas que no tenían lugar en los catálogos. Pidió permiso para que las leyéramos en voz alta en una sesión pública. Un investigador que había asistido a una de las charlas nos ofreció contactos para digitalizar testimonios familiares sin vulnerar la intimidad de nadie. El conserje, con manos ásperas y sonrisa franca, colocó una pequeña ficha junto a la vitrina de la señora del cofre. Historia consultada, familia localizada, visita programada. La tarde que la familia vino fue una tarde de luz pálida y conversaciones que, por primera vez, no giraban alrededor de inventarios, sino de anécdotas. La abuela que cocinaba en fogón de leña y bordaba para los nietos. El padre que guardaba la caja porque en ella iba la costura del primer traje de boda. La voz de una hija que, al tocar el mango de madera, dijo que por fin podía nombrar la pena que llevaba años en el pecho. La entrega fue breve y ceremoniosa. Abrimos la caja sobre la mesa del taller. Había un olor tenue a lavanda escondido entre las telas. Al desplegar el delantal, se vio la costura irregular hecha con hilos que cambiaban de color en las puntadas. Fue una restitución sin fanfarrias, con té compartido y con la obligación silenciosa de devolver algo que era, ante todo, hogar. Ver a esa mujer sostener el cofre y sonreír con los ojos húmedos fue quizá la recompensa más clara de todo lo que habíamos intentado. No porque el museo dejara de ser museo, seguía teniéndolo, sino porque, por un instante, la institución cedió su pretensión de totalidad y permitió que lo doméstico entrara y ocupara su lugar. Se habló de donaciones, sí, se habló también de memoria viva y de que ciertas piezas no podían reducirse a un número de registro. La familia pidió que en la nueva ficha figurara no solo la procedencia, sino la receta del pan que la abuela solía preparar. Nadie se rió. Con el piloto en marcha, llegaron también pequeñas resistencias. Cartas anónimas pidiendo seriedad, correos de colegas temiendo la sentimentalización de las colecciones, discusiones en reuniones donde a veces las palabras sonaban más a defensa de prestigios que a cuidado. Comprendí que todo cambio deja huellas contradictorias. Lo que sí cambió fue el tono de muchas conversaciones. Ahora, cuando se discutía una alta protección para un objeto, alguien proponía abrir un espacio para que una voz que recordara su uso fuese escuchada. No todas las propuestas prosperaron, pero ya no eran excentricidades. Ana siguió viniendo. A veces antes del cierre, se sentaba en la esquina del taller con la tésera de cuadros en sus manos, y me contaba, en voz baja, quién había pasado por la sala ese día, qué familia había preguntado por un retrato, qué niña había dibujado el vestido del maniquí. Había en ella una atención que no era solemnidad, sino presencia. Una tarde, al cruzarnos en el pasillo, me sostuvo la mirada y dijo: «Hoy vinieron dos personas que nunca habían entrado al museo. Salieron después de 40 minutos hablando de sus abuelos. No traían reproches, traían fotografías». Le devolví la mirada y sentí, sin dramatismos, que lo que habíamos plantado seguía creciendo sin mi vigilancia constante. La libreta que tanto subrayaba en las noches estaba ahora en manos de más de uno. Había hojas con la caligrafía de un aprendiz, notas a lápiz de una becaria, recortes de cartas pegados con cinta. Era un coro de pequeñas escrituras. En la última reunión del mes, la administración mencionó la continuidad del programa. Un presupuesto modesto, sí, una formación para el personal en entrevistas de memoria, la posibilidad de replicar el protocolo en otras sedes del país. Cuando me tocó hablar, no pronuncié grandes frases. Dije que el museo no era un altar de objetos, sino un lugar donde la vida se encontraba con la historia, y que si queríamos preservar ambas cosas, había que enseñar a custodiar con ternura.
Hubo aplausos medidos y miradas que pidieron concreción. Tomé nota. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me permití caminar más lento por los pasillos. Toqué la madera de una banca, acaricié la placa de latón de una vitrina y en el taller recogí la flor seca de la mesa. La guardé en el bolsillo como quien guarda una pequeña promesa. Me paré frente a la sala 4. La campana seguía en su lugar, mansa. Encendí la luz roja del taller, un segundo, para mirar las sombras. No había señales de farándula ancestral ni de presencias que reclamaran, solo la sensación de que algo, en los pliegues cotidianos, había cambiado. Salí a la calle y, al mirar la ciudad, pensé en los nombres que aún debíamos encontrar, en las historias que pedían ser escuchadas. Me sentí cansado, sí, pero también cierto de que no sería mi tarea única llevar esa carga. Otros habían aprendido a preguntar. Otros dejarían flores. Me quedaba la certeza de que el museo, de algún modo, ya no exigía apariencias perfectas, exigía cuidado. Y eso, me dije, mientras cerraba la chaqueta, bastaba para seguir andando. Pasaron semanas en las que la rutina del piloto se hizo menos frágil y más parecida a un hábito compartido. Había días en que la oficina de administración volvía a su ritmo burocrático. Cartas, números, informes que reclamaban medidas. Y otros en que el taller parecía una casa prestada. Voces en corro, pan recién hecho en una jarra, puntadas apresuradas en servilletas que alguien olvidaba en la mesa. Yo me movía entre esos dos polos con la sensación de quien cuida una lámpara. Atento al aceite y al vidrio, pero sin olvidar que su luz debe usarse. Una mañana de lluvia fina, Ana entró con el impermeable todavía goteando y sostuvo en alto un sobre que parecía haber viajado mucho tiempo. Lo dejó sobre la mesa del taller como quien deposita un rumor convertido en certeza. Lo trajo la mujer del barrio de la estación, dijo sin sentarse. Dijo que no se quería ir sin entregarlo en persona. Abrí el sobre. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Una cocina, una mesa con 2 tazas, un delantal colgado en la pared. Al dorso, en una letra temblorosa, alguien había escrito el nombre de la persona que durante años había buscado ese delantal. En las hojas de inventario, Marta, para la abuela. Junto a la foto, una nota breve. Me hizo falta verlo en su sitio. Gracias. Sentí un alivio que no era exactamente alegría, era reconocimiento. El programa empezaba a devolver lo que pedía ser devuelto. No era solo restitución de objetos, sino de relatos. Ana me miró y sin decir más fue a la vitrina donde guardábamos las piezas en espera. Tomó con cuidado el delantal que habíamos reproducido como copia para exhibir, lo plegó con la delicadeza de quien dobla la ropa de un recién nacido y lo puso sobre la mesa frente a la foto. Se quedó allí un rato. Decidimos que, para la siguiente jornada de puertas abiertas, haríamos algo distinto. Una mesa larga en la sala central donde, además de mirar objetos, la gente pudiera tocarlos, cuando fuera posible. Probar recetas, leer las fichas que ya no solo describían procedencias, sino usos, olores, manías. Se habló de logística, de guardias, de seguros. Pero en esas reuniones, la palabra cuidado volvió a imponerse y con ella una serie de decisiones que no fueron meramente técnicas. Invitaciones enviadas a vecinos, a escuelas, a colectivos de memoria oral. El día que abrimos esa mesa, la ciudad estuvo clara. La sala central olía a café y a pan. Había jarrones con flores humildes, mesas con mantel a cuadros, sillas dispares que alguien trajo de su casa. Las piezas que antes vivían tras cristal ahora compartían la luz con tazas, con cartas manchadas, con rutas de manos que las presentaban con historias. La gente llegó a cuentagotas y luego en hileras. Algunos vinieron por curiosidad y se quedaron por memoria. Vi a la mujer del delantal entrar con la espalda algo encorvada, la fotografía doblada en la cartera. Se detuvo frente a la mesa. Su mano se apoyó primero en el respaldo de una silla y después acarició el borde de la mesa como quien reconoce un paisaje antiguo. Le pedí permiso para sentarme a su lado.
Hablamos poco. Ella contó cómo su madre, la abuela de la foto, solía poner una rama de romero en el bolsillo del delantal para que el pan saliera con aroma. Cuando le dejé la ficha con la receta, la que la familia había pedido que figurara en la ficha, la miró como si esa hoja fuera una llave que devolvía algo. «No pensé que lo vería de nuevo», dijo. «Creí que los museos se comían las cosas y las dejaban bonitas pero calladas». Sonrió y sus ojos parecieron menos pequeños por dentro. Su mano pasó por la fotografía y por la tela con la misma reverencia. A su lado, una niña que no llegaría a 10 años preguntó por qué la gente había guardado cosas tan feas. La mujer miró a la niña, luego a la mesa, y con paciencia explicó que lo feo a veces era lo que recordaba mejor. La niña asintió como quien descubre un secreto. Durante la tarde hubo discusiones, siempre las hay, sobre límites, cuánto permitir el contacto, qué piezas eran irreemplazables, quién decidía. Fue bonito ver que cuando la discusión subía de tono, aparecía una voz distinta, a veces la de un guardia, a veces la de una becaria, que recordaba que la respuesta no podía ser técnica únicamente, debía incluir el sentir de los que traían sus memorias. No ganó la emotividad ni la técnica, ganamos una norma que atendía a ambas. Llegó un momento que me sorprendió en su simplicidad. Un hombre se sentó y empezó a leer en voz alta una carta que había traído. Era una carta de 1952, dirigida a una madre, en la que un hijo contaba cómo había aprendido a hacer pan en la cocina de la abuela. La voz del hombre era grave y temerosa, pero la letra era ágil. A su alrededor, la gente calló. Cuando terminó, alguien tocó la campana de la sala 4, como si fuera un gesto para sellar una ceremonia cotidiana. Aplaudimos con la naturalidad de quienes aceptan una promesa cumplida. Por la noche, cuando ya habíamos cerrado, Ana y yo recogimos vasos y un plato con migas. Fuimos caminando por el taller y en la luz que quedaba supe que la flor seca que había guardado en el bolsillo hace tantas semanas todavía permanecía allí, doblada pero intacta. La saqué y la puse sobre la mesa. Ana la miró, sonrió con cierta ternura y dijo: «Tú guardas muchas cosas, ¿no?» «No todas», contesté. «Algunas las dejo ir cuando tienen a quién volver». Nos reímos y ella me tendió la libreta con la caligrafía de tantos, notas, recortes, hojas sueltas. Había en esas páginas una textura común, una voz mayor que la mía que servía como brújula. Tomé la libreta y leí una entrada al azar, una nota sobre una señora que había llevado un costurero y que, según la autora de la nota, no pedía el objeto de vuelta, solo que se recordara cómo lo usó su madre para coser botones en la oscuridad. Cerré la libreta con respeto. A partir de entonces, el museo empezó a recibir solicitudes de un modo distinto. No solo ofrecían objetos, sino oficios. Una vecina propuso una jornada de botones donde la gente trajera botones de distintos tiempos para coserlos en una manta común. Un grupo de jubilados pidió un taller de mapas de la ciudad para señalar en un lienzo los lugares que contaban una historia personal. No todo fue fácil, las agendas no siempre coincidían, hubo que negociar horarios, encontrar voluntarios. Algún coleccionista viejo todavía murmuraba que estábamos embarazando la seriedad del museo con sentimentalismos. Pero incluso él, al entrar una tarde y ver a un muchacho explicando a su hija por qué un cuchillo había una muesca, se detuvo y, por un momento, pareció escuchar. Llegaron también proyectos externos. Una universidad pidió replicar nuestro protocolo en una cátedra. Una radio hizo un reportaje. Un blog de la ciudad habló de la pequeña revolución de la ternura en nuestro espacio. Todo ello trajo más visitantes, y con ellos más historias. En cada una, la tónica era parecida. Objetos que se sostenían en dos brazos, el del registro y el de la vida. Relatos más valiosos que las vitrinas y personas que, al final, insistían en dejar alguna receta o alguna flor. Una tarde, ya cerca del cierre del año del piloto, la directora nos convocó a una reunión en la que iban a presentar el balance. Esperábamos números, gente, visitas, recursos, pero lo que trajeron fue un informe que, además de cifras, incluía testimonios. Había cartas de ciudadanos, una foto de la mesa central abarrotada y una copia de la ficha donde, junto a la procedencia, se reproducía la receta del pan. La directora leyó en voz alta algunas líneas y, cuando lo hizo, noté que su voz llevaba menos de ese recelo institucional de otras épocas. Al terminar, miró al equipo.
No digo que hayamos resuelto todo, dijo, pero algo de esto llegó a quedarse. Agradezco el empeño. Hubo aplausos tímidos, miradas que buscaban certidumbre y sonrisas que decían «seguimos». Cuando salí de la sala, el pasillo parecía el mismo, pero con otra luz, como si una ventana se hubiera abierto en una pared que antes creíamos sólida. En la vitrina de la entrada, donde antes solo se mostraban piezas sin tocar, alguien había colocado un cartel pequeño que decía «Cuidamos porque nos contamos». Lo leí y por primera vez sentí que la frase no era una consigna, sino un mandamiento posible. Las noches ya no eran únicamente de trabajo. A veces había encuentros, una charla con vecinos que recordaban fiestas de barrio, una ceremonia para devolver un objeto a una familia que había esperado años. En una de esas noches, la mujer que había traído el cofre vino con un plato de galletas. Nos sentamos en torno a la mesa del taller. Habló de su madre, de cómo aquel cofre había sido un mueble al que todos le confiaban secretos. Al despedirse, me tomó la mano y con voz que buscaba la gratitud, me dijo: «Gracias por no dejar que se pierda el olor». Salió con la fotografía del cofre apretada contra el pecho. Me quedé un instante viendo la puerta. Afuera, la ciudad volvía a su música habitual. Adentro, las sillas seguían en corro, la libreta en la mesa aguardaba nuevas notas, y la flor seca parecía más cargada de promesas que cuando la había guardado por primera vez. Supuse entonces que el trabajo del museo ya no sería únicamente mi responsabilidad, ni tampoco algo que se contenía en horarios y códigos. Era un tejido tejido por muchos dedos y muchas memorias, una comunidad que aprendía a interrogar el pasado sin pulverizar la intimidad. Cerré la luz del taller, fui a la sala 4 y antes de salir toqué de nuevo la campana. No sonó a llamado solemne, sino a timbre doméstico, uno que convoca a la gente a la mesa. Mientras caminaba hacia la calle, la lluvia había cesado y el aire olía a tierra. Pensé en los nombres que aún faltaban, en las historias que seguían durmiendo en cajas polvorientas, en las manos que tendrían que aprender a cuidar. Sentí que el museo, por fin, había dejado de pedirme perenidad y me pedía algo más difícil, constancia. Seguí caminando, con la flor en el bolsillo, sabiendo que el camino sería largo y que cada paso valdría la pena.